y es el hecho de que la OMC da la bienvenida a inyección que ha reducido a 0 infecciones del VIH. Nosotros recordamos cuando esta enfermedad irrumpió, más por allá por los años, por lo menos yo recuerdo siendo joven, un niño, por allá por el año de 1980. Fue una enfermedad que realmente ya tenerla era una especie de sentencia de muerte. Pero además también una enfermedad, compañeros, que estigmatizaba a quien la tenía. Recordemos que alrededor de eso existían muchos prejuicios, mucha desinformación. Las personas que se contagiaban no querían, nadie quería que una persona con VIH o SIDA, como se conoce, le entregara un vaso de agua, lo saludara, etcétera. Y alrededor de esa enfermedad se comenzó a esgrimir todo tipo de prejuicios. Si quien la tenía era prostituta, si quien la tenía entonces era gay, lesbiana, etcétera. O sea, era una enfermedad que estaba vinculado al tema, vamos a decir, era una enfermedad, una condición que era pasada recurrentemente por el tema de la moral. Y hasta el momento se creía que solamente, en ese momento se creía que solamente se contagiaban personas pobres, porque se decía que esta enfermedad había sido originada alrededor de los países en África que consumían la carne de mono, y que a partir del consumo de la carne de mono entonces se contagiaban con este tipo de enfermedades. Hay también teoría de conspiración, que esto fue creado, tal cual como nosotros escuchamos aquí el tema de la COVID, que fue creado con el interés de reducir la población mundial, que un grupo de ricachones del mundo han entendido que ya en el planeta Tierra no cabe más gente, que por lo tanto crearon ese virus. Más o menos en esa misma línea, en esa misma temática, iba el tema del virus del SIDA, cuando en sus inicios este virus fue conocido por la humanidad. Lo cierto es que para que este virus la gente lo tomara en serio, hubo que pasarle este hecho a personalidades, personas altamente conocidas, para que el virus comenzara a ser asumido con la persona con la debida, vamos a decir, responsabilidad. Recordemos que a partir de ahí comienza entonces a usarse en las relaciones sexuales el tema de los preservativos, porque era muy importante cuidar, porque esa era la vía más, vamos a decir, más expedita para que el virus entrara al cuerpo. Pero alrededor de eso, imagínense el uso de jeringas que si estaban usadas. Recordemos que en Estados Unidos, básicamente en el estado de New York, en la ciudad, en el barrio de Harlem, se usaba mucho la droga, pero la droga líquida, esa tiene un nombre, ese tipo de droga. Entonces ese tipo de droga se inoculaba en el cuerpo utilizando jeringas. Entonces la persona que estaban dentro de ese vicio intercambiaban jeringas. Por eso digo que la enfermedad en sus inicios estuvo muy vinculada al tema de la droga, del tema del homosexualismo, etcétera. Y por lo tanto era una enfermedad que tenía altos niveles de prejuicio de quien la tenía, y en cierto modo quien se contagiaba de esta enfermedad, inclusive hasta por su propia familia, era aislado. Oigan el nivel de desinformación que existía para la época. Fue a partir de un punto de inflexión que sucedió con esta enfermedad. Es a partir del contagio del basquetbolista Magic Johnson que la gente comienza a ver el tema del VIH-Sida como una enfermedad más humana. O sea, Magic Johnson le puso cara a la enfermedad de humanidad. Y la gente comenzó a entender, bueno, pero si el Magic Johnson tiene la enfermedad, recordemos que el Magic Johnson con la enfermedad viajó a las Olimpiadas, el Dream Team, recordemos que el Dream Team de 1992 en Barcelona, ahí estuvo Magic Johnson participando, y en cierto modo Magic Johnson fue el gran embajador de la enfermedad en términos positivos, ¿verdad? Si la enfermedad tenía algo positivo, Magic Johnson la humanizó, le dijo a la gente, espérense, no hay que ser drogadicta, no hay que ser lesbiana, no hay que ser homosexual para contraer esta enfermedad. Esta enfermedad se puede contraer como pasó con el tenista famoso que escribió un artículo bellísimo, ¿Por qué a mí?, lo titula. Y ese tenista se contagió de SIDA sin ser nada de eso, simplemente en una transfusión sanguínea. O sea, el nivel de desinformación que existía para la época alrededor del SIDA era tanta que la gente realmente entendía que eso le daba a grupos específicos de personas, y que si usted no pertenecía a esos grupos específicos de personas, entonces usted no tenía por qué preocuparse. Miren, y los gobiernos del mundo han invertido
millones de dólares para la obtención de la cura del SIDA. Millones. Y de un tiempo hacia acá, el virus comenzó a ceder con la creación de nuevas patentes para contrarrestar estos virus retrovirales y demás. Y el virus entonces ha tenido un freno, pero lo cierto es que con la noticia que da hoy la Organización Mundial de la Salud de este tipo de vacunas, realmente la humanidad tiene más que sobrados deseos y motivos para celebrar, porque realmente entre el SIDA y el cáncer son dos enfermedades que han quitado muchas vidas valiosas a la humanidad. Lógicamente, la guerra es el principal motivo. La guerra y el hambre, dos cosas que pueden ser perfectamente manejadas por el hombre, han sido las dos grandes bestias que han exterminado, que han quitado más vida a la humanidad. A diferencia de las enfermedades, estas son básicamente cuestiones políticas. La guerra son decisiones de gente que tienen el control para ir a la guerra. Y el hambre es un problema de iniquidad social, de distribución de las riquezas que hay en el planeta Tierra. Pero fuera de esas dos grandes, vamos a decir, males que arrancan la vida en el planeta Tierra, las enfermedades y estas dos patologías específicamente han sido las que han diezmado gran parte de la población en África. La gran cantidad de personas que han caído víctimas de esa enfermedad, y muchas personas también acá en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, también han perdido la vida. Recordemos aquel cantante fabuloso, la voz más bella que hay históricamente de toda la música, el rock, el gran Freddie Mercury del grupo Queens, también perdió su vida a raíz del tema del SIDA. O sea que el SIDA, recordemos que era actor también, Rock Hudson, que era actor también, que perdió la vida también por esta tremenda enfermedad. La humanidad ha sido muy tocada por la pérdida de personas valiosas, conocidas, y muchísima gente anónima para el grueso de la población, pero que en definitiva son seres humanos. Durante muchísimo tiempo se especulaba que para enfrentar esta enfermedad, esa cura existía hace muchísimo tiempo y que los científicos y las grandes farmacéuticas tenían la patente secuestrada, no la daban a conocer, porque la gran cantidad que invierten los estados en retrovirales y en preservativos y otros insumos dentro de esta patología eran tan inmensos que no convenía realmente que la humanidad todavía, que esta cura se diera a conocer. Esa es una teoría conspirativa. Lo cierto es que para la humanidad hoy es un día de gran júbilo, puesto que una gran enfermedad que durante muchísimo tiempo tenía diezmado al mundo, a la población mundial, pero también estigmatizado, por fin comienza a verse una luz en el túnel. Y hoy, con esta información que ha dado la OMC, la humanidad comienza a respirar de una enfermedad que durante muchísimo tiempo afectó a gran parte de la población del planeta.